tema muy interesante. Es la protesta social como un derecho y el ejercicio de ese derecho, lo que implica para los derechos de los demás y lo que implica dentro de un escenario de conflicto social en que ejercer otros derechos que son trascendentales para el ejercicio de la dignidad humana. Pareciera hoy que la misma naturaleza del conflicto que vive nuestro país nos marcará necesariamente que somos contradictores naturales unos de los otros y que cuando dos derechos se enfrentan estamos ante un enemigo a quien hay que destruir. Esa dinámica ha cobrado no solo miles de vidas, sino que nos ha dejado grandes vestigios en cuanto al ejercicio de los derechos a través de la fuerza y de la eliminación del otro desde su reconocimiento de ser humano hasta la vulneración extrema de sus derechos. Solo tenemos que asomarnos a esa realidad nacional que tanto nos duele para adentrarnos a este desconocimiento mutuo del respeto de la garantía de los derechos humanos que a nivel normativo, tanto nacional como internacional, tanto predicamos y desarrollamos, pero que pareciera imposible llevar a la práctica. Pareciera que eso no nos ha sido enseñado o que ni siquiera lo hemos introyectado como parte del ejercicio de la materialización y del imperativo que implica vivir en paz en esta sociedad. Estamos sin duda alguna en permanente pie de lucha para la reclamación de los derechos, pero en muchas ocasiones se nos olvida que es una moneda que tiene dos caras. Una, la de los derechos, y otra, la de los deberes, que su exigencia implica necesariamente su respeto y que básicamente es una relación de doble vía, en la que mientras hay quienes claman unos que les parecen válidos, no podemos perder de vista que muchos otros reclamarán los opuestos, lo que lleva a la sociedad imperiosamente a hacer unos acuerdos para no terminar avasallándose mutuamente. Justamente el mayor de los errores que hemos cometido muchas personas que reclaman unos derechos que les parecen válidos y no podemos perder de vista que para ellos son válidos. Por eso esa conciencia colectiva, esa polarización de nuestro país, ese mapa mental en el que estamos entrando en el otro, nos ha hecho olvidar que con la violencia todos y todas perdemos, que con un solo ser humano herido, mutilado o muerto, lo único que estamos es frente a un colombiano o una colombiana hecho víctima, y que con ello es nuevamente nuestro país una y otra vez sumido en las circunstancias que potencian y empoderan las situaciones que generan esa legitimidad del discurso de la guerra como la única opción viable para nuestra sociedad. Creemos inmensamente, tenemos que creerlo como sociedad, que es posible dar un debate desde el pensamiento, desde nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, desde la academia, en donde se nos permita pensar de manera distinta, levantar la voz con respeto a quienes no comparten nuestras ideas, debatir intensamente hasta la pasión, incluso hasta la locura de pensar en una sociedad distinta. Solo que tenemos que ser capaces de considerarnos válidos como interlocutores, sin llegar a estigmatizaciones, a etiquetamientos, a criminalizaciones, que de hecho tenemos como sociedad que rechazar. Solo es válido en una sociedad como Colombia,
en un estado social de derecho en el que vivimos, que haya posibilidad de construir un país, una sociedad libre de violencias y no necesariamente acallada o minimizada por los actores que nos mantienen en esta dinámica del conflicto. Ese conflicto que tiene que permitirnos ver que somos distintos y que podemos confluir en distintas perspectivas para diseñar unas acciones colectivas legítimas para la materialización de los derechos, de las libertades individuales, de las garantías y de los deberes ciudadanos. Esta discusión que planteamos hoy, el deber ético de la sociedad, es legítimo el conflicto, es natural a las sociedades. Este es un llamado a la corresponsabilidad, a la reapropiación de lo que significa y de lo que implica pertenecer a este país, en el que conviven seres humanos de diversos entornos, de distintas expresiones, y que tenemos una misión fundamental, es construir un mejor modelo de nación. Es absolutamente necesario que nosotros seamos capaces, además desde la academia, tener la capacidad para abrirnos al debate sin prevenciones de ninguna clase, con la claridad del conocimiento y del pensamiento, que no todos pensamos lo mismo, pero que aún cabe la posibilidad de ponernos de acuerdo en la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo sueño, de un nuevo país en el que sea viable que todos y todas tengamos unas condiciones dignas, en que las personas no se mueren, no se mueren por falta de salud, que no tengan posibilidades de ascender en la escala social porque no tienen movilidad social, porque las oportunidades y la desigualdad en esas oportunidades los han llevado a ese modelo de vida. Es decir, que mirar la protesta como un derecho, mirarla como un ejercicio válido, desde lo académico, desde lo social, desde lo cultural, desde la vida de nación, es absolutamente necesario. Es una oportunidad valiosa para redescubrirnos, para encontrar en el otro un interlocutor válido, así piense distinto. Esa ética de la protesta social nos tiene que llevar necesariamente a reconocerlo como un derecho, pero también nos tiene que llevar a identificar un poder que implica responsabilidades, que implica no avasallar los derechos de los demás, que implica no ejercer actos de violencia en su nombre, que implica la opción legítima y clara de establecer unas acciones en defensa de los derechos de la sociedad sin desconocer los derechos individuales. Lo único que pretendemos introyectar en este programa es la necesidad de un ejercicio de debate plural, amplio, de tener la capacidad de ver nuestro país con los ojos de los sueños, de tener la opción de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de garantizar la sostenibilidad y el desarrollo, no solo económico, sino como modelo de nación, y de la posibilidad y de la opción grandiosa de vivir en paz, de tener un país para todos y todas, en los que todos y todas podamos alcanzar. Por eso quiero dejar como reflexión en este país tan polarizado, en estos momentos, una
frase de Voltaire que reza: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, que no es otra cosa que abrirnos de manera honesta y transparente a la posibilidad que entre todos y todas construyamos un proyecto de nación en que la paz sea posible. Quiero dejarles estas reflexiones, queridos estudiantes. Ustedes no son el mañana, son el hoy. La única opción válida es la paz, y es el respeto al otro desde el reconocimiento de su condición de ser humano, de esa extraordinaria condición que nos permite encontrarnos como hermanos y como hermanas, como colombianos y colombianas, como actores y protagonistas de un escenario que solo nosotros como sociedad deberemos enfrentar y que será lo que le heredemos a quienes están y a quienes hoy nos exigen una Colombia en paz, pero con una paz construida a partir de la justicia social, del equilibrio, del desarrollo y de la libertad como elementos esenciales de democracia. Creo que queda un debate abierto, queridos estudiantes. Sería muy interesante que pudiéramos ampliarlo en nuestras clases. Les dejo la inquietud y espero que pronto nos encontremos en ese debate tranquilo y transparente que además impregnan ustedes los jóvenes con sus sueños y con su manera limpia de ver la vida. Un abrazo a todos y a todas.